Gracias por estar aquí. Bienvenidas a esta segunda sesión del ciclo Antifascismo Soy para cuidar la vida frente a la extrema derecha que organiza la Escuela Municipalista de Zaragoza en Común. En esta segunda sesión, el título que le hemos dado es ¿Qué ecologismo evitará una salida ecofascista a la crisis? Y para esta sesión contamos con tres invitadas de lujo. Tenemos a Eva García Sempere, a Miguel Urbán y a María Pardillos. Iniciaré yo, que soy Martín Layana, con una breve introducción que sitúe un poco la cuestión y la discusión que nos emplaza hoy, y luego daré paso a que cada una de las invitadas aborde esta cuestión durante unos 15 minutos y luego ya podremos tener un espacio para las preguntas que quieran realizar aquellas participantes que nos estén viendo, y también para si las invitadas quieren discutir o compartir reflexiones con el resto de panelistas que participan en esta mesa. Entonces, bueno, pues inicio un poco con esta pequeña introducción para ver qué es esto de qué ecologismo evitará una salida ecofascista de la crisis. Hace unos días, Naciones Unidas anunciaba que los planes climáticos presentados por los países que firmaron el Acuerdo de París apenas lograrían un 1% de reducción de emisiones para 2030 frente al 45% que es necesario. Esto vuelve a confirmar lo que ya sabíamos. El actual modelo económico nos conduce hacia la profundización de la crisis ecológica con terribles consecuencias. Esta insuficiencia a la hora de afrontar los retos como la emergencia climática se traduce en un futuro marcado por eventos extremos que afectarán a la vida del conjunto de personas y seres vivos que habitan en el planeta. Asimismo, la amenaza del aumento de las temperaturas se une a la amenaza del aumento de la extrema derecha. El auge de la extrema derecha debe ser entendido como un fenómeno global con algunas características comunes y otras específicas de la realidad de cada país. Cómo se relacionan estos dos fenómenos y cómo interactúan entre sí es justamente lo que queremos abordar en esta sesión. La posición de los partidos y agrupaciones de extrema derecha sobre el clima puede resumirse en dos tendencias. Por un lado, la mayoritaria y bien establecida es una posición negacionista. Un ministro de Bolsonaro afirmó hace unos años que el cambio climático es un complot marxista y que la temperatura ha subido porque los termómetros están más cerca del asfalto. Esta extrema derecha considera el ecologismo como una preocupación de la élite progre y del globalismo de izquierdas. Este negacionismo también tiene otra versión en la que se reconoce la existencia del cambio climático, pero se niega que tenga que ver con la actividad humana y mucho menos con el sistema económico capitalista. Esta es, por ejemplo, la posición que mantiene Vox en el Estado español. Por otro lado, hay una posición mucho más reciente, discreta e incipiente que instrumentaliza la ecología a favor de un nacionalismo exacerbado. Esta tendencia lo que hace es integrar un componente supuestamente ecológico en el discurso nacionalista. Su idea ecológica se basa en políticas profronterizas y antimigratorias. El marco en el que se mueve es el de considerar al migrante como una especie invasora que perjudica el ecosistema. Este es en el sentido en el que Alianza por Alemania utiliza cada vez más en algunos discursos públicos la explicación ecológica para justificar ciertas políticas como el cierre de fronteras, o como el reagrupamiento nacional, el partido de Marine Le Pen en Francia, afirma que las fronteras son el mejor aliado contra el cambio climático. A esto se le unen algunas acciones de terrorismo de extrema derecha, como la ocurrida en marzo de 2019 con el asalto a dos mezquitas en Nueva Zelanda, que acabó con el asesinato de 51 personas. Quien llevó a cabo esta matanza afirmó que para salvar el medio ambiente hay que asesinar a los invasores del sur global. Tanto una como otra tendencia son tremendamente peligrosas, más todavía en una situación en la que el aumento de desplazados forzosos a causa del calentamiento global se calcula que podría ascender a los 1.000 millones de refugiados y refugiadas climáticas en el año 2050 si seguimos el rumbo actual. Para abordar este tema, hoy contamos con tres invitadas de lujo que abordarán la cuestión desde tres perspectivas complementarias. En primer lugar, tendremos a Eva García Sempere, que es coordinadora federal del área de Medio Ambiente de Izquierda Unida. Ella nos dibujará la posibilidad de lo que considera un ecofascismo emergente, definido por un ordenamiento de los recursos naturales y los cuerpos bajo disciplinas autoritarias. Asimismo, nos hablará sobre la necesidad de armar transiciones ecofeministas y decrecentistas. En segundo lugar, tendremos a Miguel Urbán, que es eurodiputado en Bruselas y militante de anticapitalistas.
Él nos hablará sobre si podemos llegar a considerar estas tendencias autoritarias como ecofascismo o si el fenómeno que tenemos ante nosotras se mueve en otras claves. Asimismo, nos dibujará el panorama de cómo ciertas agrupaciones de extrema derecha a nivel global se relacionan con las cuestiones ecológicas. Y por último, tendremos con nosotras a María Pardillos, quien es activista ecologista en Zaragoza, y ella abordará la cuestión de cómo se debería construir el movimiento ecologista de forma que las reivindicaciones y demandas presentadas no puedan ser instrumentalizadas por la extrema derecha. Asimismo, nos hablará sobre cómo el propio movimiento ecologista puede llegar a ser una herramienta de la lucha antifascista. Entonces, sin más dilación, doy paso a Eva, que nos hará una introducción de unos 15 minutos. Pues muchísimas gracias, Martín, por la maravillosa introducción, porque creo que has tocado casi todos los palos importantes que deberíamos, o pienso yo, reflexionar en esta tarde. Y desde luego deseando escuchar tanto a Miguel como a María. Pues yo creo que lo primero que cabe, porque además en redes se ha visto, es definir un poco más lo que significa ecofascismo. Porque es cierto que se ha utilizado el mismo término en distintos ámbitos y con sentidos, en algunos casos, incluso casi excluyentes. Desde esa utilización del término ecofascismo como un insulto que durante cierto tiempo fue muy clásico por parte de los poderes fácticos, podríamos decir, hacia los ecologistas que hablaban ya de los límites biofísicos del planeta y que pretendían insultarlos llamándoles ecofascistas porque, claro, atacaban la libertad de mercado solamente, se entiende. También ha sido un término muy utilizado para hacer referencia a esos referentes conservacionistas que hubo afines al partido nazi, incluso dentro del partido nazi, esas posiciones que tenían de conservación extrema y que implicaban eso que contabas tú antes, ¿no? de la necesidad de estas son mis fronteras, no puede entrar nadie y vamos a protegerlo, y para protegerlo solamente podemos estar aquí nosotros, que por cierto se parecen bastante a algunas posiciones como las que has planteado de Marine Le Pen, ¿no? Es un ejemplo muy, muy paradigmático. Pero hay una tercera acepción que yo creo que es quizá la que más está sonando ahora mismo, o por lo menos en algunos ámbitos la que más se conoce, que es el ecofascismo como ese escenario al que estamos tendiendo, en algunos casos en el que ya estamos, en el que las posiciones tradicionalmente neoliberales y capitalistas empiezan a utilizar ya de manera más o menos fuerte reacciones violentas para apropiarse de los recursos naturales y también de los cuerpos. Sean las posiciones de Bolsonaro y de Vox, por poner un ejemplo, y de Trump, negacionistas, o sean las posiciones que sí empiezan a apuntar a decir hay un problema con la crisis ambiental, ya no solo energética o no solo climática, sino en general la crisis ambiental, esa teoría del colapso, todos convergen en una cosa clara. Y yo creo que eso es lo que define la salida ecofascista que se está diseñando. Y es que todos ellos, y el capital también, tienen incluso más claro que nosotros que existe esa crisis climática. Que tenemos un problema de descenso en el acceso a los recursos porque los límites biofísicos del planeta están más que sobrepasados y tenemos un problema de acceso a recursos tan fundamentales como el agua, tenemos problemas de acceso a recursos como tierras fértiles, tenemos un problema energético evidente con los picos del petróleo, del gas y de otra serie de recursos fósiles. Lo que ocurre es cómo lo están exteriorizando y qué medidas están planteando de manera visible. Pero que lo tienen claro, yo creo que el ejemplo más evidente que tenemos de que lo tienen muy claro y el capital lo tiene muy claro fue la última entrada, vamos, la noticia que hubo de la entrada del agua al mercado de futuros. No es lo único que ha entrado, tienes las semillas, tienes las cosechas, pero ya que entrara el agua es muy significativo. Es verdad que solo ha sido en el caso de California, pero ya marca una pauta a seguir. Y es la pauta que plantea el ecofascismo, que dice no hay recursos para todos y solamente podrán acceder a ellos quienes puedan pagarlo. Vamos, en su ideario de libertades vinculadas al mercado tradicional de toda la vida. Lo que ocurre es que cada vez más claramente lo están asociando a recursos naturales
que deberían ser universalizables y de acceso para todos y todas. Sin embargo, ellos ya lo tienen muy claro. Yo creo que eso es lo primero que tenemos que entender, que cuando hacemos bromas, chascarrillos, vemos a un Trump o vemos a un Abascal y pensamos qué tontos son, que son unos negacionistas, unos terraplanistas, no, de tontos no tienen un pelo. Y eso lo tenemos que tener claro. Lo que están es diseñando la salida para que a su clase y a aquellos que puedan pagarle no les vaya a faltar nada. Y eso lo estamos viendo y por eso el término fascismo, de una manera suave y vinculada al mercado, los modelos más socialdemócratas, podríamos decir, en todo el ideario socialdemócrata, y de modelos mucho más violentos, más cercanos al fascismo, sobre todo en los países de ese genérico sur que decías antes. Son muy evidentes cuando se les arrebatan las tierras a los campesinos, cuando se desplaza a la población porque el agua le hace falta a la Coca-Cola, cuando todos esos ejemplos de extracción de recursos a costa de desplazar y de desplazar de manera violenta a quienes viven y trabajaban en esas zonas es una salida que, si no es fascismo, se le parece bastante. Además, en algunos casos extremos incluso lo vinculan con posiciones absolutamente antiguas y clásicas del fascismo. No es por casualidad que a este ataque a quienes pretendemos que los recursos naturales se distribuyan de manera equitativa para todos, se les sume además unas políticas profundamente antifeministas. El capitalismo se basa básicamente en dos cuestiones: en extraer de la naturaleza todos los recursos necesarios y, por supuesto, no devolver absolutamente nada más que residuos, y extraer de los cuerpos de las mujeres todos los cuidados de reproducción necesarios para que se sustente el modelo capitalista y el modelo económico que tenemos ahora mismo. Y van en paralelo. Van en paralelo en muchos sentidos. Incluso los flujos de materiales y de personas son muy similares. Las cadenas de cuidados que se plantean muchas veces, de quién se hace cargo de los cuidados aquí, de dónde vienen los materiales que extraemos para mantener nuestro sistema económico, siguen los mismos patrones de ese genérico sur que viene hacia aquí, y cómo devolvemos de todos los residuos y volvemos la necesidad de seguir extrayendo el cuidado de los cuerpos de las mujeres, ¿no? Las personas que vienen aquí a cuidar a nuestros mayores o a nuestros niños, que a su vez allí tienen que dejar también a sus mayores al cargo de sus hijos, ¿no? Es un ejemplo como muy evidente. Entonces, ¿por qué planteamos que frente a esto la salida necesaria tendrá que ser un socialismo ecofeminista? Porque al final estamos hablando de lo mismo. Tenemos que aplicar políticas, primero, que pongan la vida en el centro, por eso los cuidados es fundamental, y que sigan, que dejen de arrebatar los cuerpos de las mujeres para externalizar toda esa política, toda esa economía de los cuidados, que escuchaba el otro día a Maya Pérez Orozco, que decía que era mucho mayor que lo que está regulado y dentro del mercado, todos esos trabajos que están difusos, que están fuera y que, por supuesto, no se pagan, están fuera. Ponerlos en el centro es fundamental, traerlos al centro, pero también es fundamental que todas las políticas tengan esa mirada ecosocialista, entendiendo que hay unos límites claros del planeta. Y hablar de una cuestión que siempre ha sido muy difícil, y especialmente a la izquierda nos ha resultado muy difícil, que es que ya no hay plan B al decrecimiento. El decrecimiento ya está aquí. Si tenemos menos recursos de agua, tenemos menos recursos de tierras fértiles, tenemos menos recursos de combustibles fósiles, y así con todos los minerales y los materiales de la tierra, estamos evidentemente en un escenario de decrecimiento. ¿Cuál es el debate que tenemos ahora mismo que enfrentar? ¿Quién decide cómo se va a decrecer? ¿Cuánto y cuándo se va a decrecer? Hay dos salidas, la que definíamos en el ecofascismo. Ellos lo tienen claro: vais a decrecer todos vosotros. Va a decrecer la mayor parte de la población, los que ya hemos abocado a los bordes del sistema, para protegernos nosotros. Esas fronteras que plantean además los partidos de corte fascista, como puede ser una Marine Le Pen o los alemanes, son unas fronteras que además son mentira. Porque además de haber expulsado a toda esta masa del genérico sur, evidentemente aquí también hay gente que ya está decreciendo. Quien está abocada a la pobreza energética, quien no puede calentar su vivienda, quien no puede acceder a alimentos sanos, frescos y abundantes todos los días, quienes
todo esto, ellos ya están también en el borde del sistema. Y a esos no se está refiriendo, evidentemente, Marine Le Pen. Por muchas fronteras que pongan, dentro han puesto otras fronteras a las que han expulsado a la gente. ¿Qué necesitamos? Plantear políticas decrecentistas que le den absolutamente la vuelta al sistema. Y por eso es una cuestión fundamental entender que ni la socialdemocracia ni el cacareado Green New Deal serán soluciones a esto. Porque lo que están planteando es poner parches. Es lo que decía Bourdieu con la mano derecha y la mano izquierda del Estado. Por una parte, se está diciendo vamos a poner medidas correctoras, medidas que aborden la crisis climática, reciclen en su casa, opten por alimentos ecológicos y una serie de medidas, pero por otra, la mano derecha, la fuerte del Estado, en este caso, pues no sé, ministerios de Economía, ministerios de Industria y demás, están planteando el mismo modelo. Y ese mismo modelo ya sabemos que no vale. Por poner un ejemplo que es muy gráfico, la transición energética, tal como se está planteando, es inviable a nivel universal. No se puede plantear una transición de todo el consumo energético que tenemos ahora mismo a nivel planetario, hacerlo en base a energías renovables. Entre otras cuestiones porque tenemos un problema real de acceso y de suficiencia en los minerales necesarios para poder transitar hacia ese otro tipo de energías renovables. Con lo cual, si no va a ser universalizable, no va a ser nuestra salida. Por mucho que cualquiera de los países en concreto lo pudieran hacer, significaría condenar al resto del planeta a no poder transitar y dejarlos en una situación absolutamente precaria. El ecologismo social, el ecofeminismo, lo que plantea es que estas medidas se tendrán que hacer de manera que sean universalizables. ¿Cómo? Tenemos que reducir, ya no sabe mal, pero hay que reducir el consumo energético. Hay que reordenar los recursos relacionados con la alimentación, que además tienen una huella respecto a la crisis climática absolutamente disparatada. Y además es uno de los casos donde se ve más visible las paradojas a las que nos lleva el sistema económico, el capitalismo caníbal que tenemos. Tenemos por una parte un problema de acceso a recursos brutal, o sea, hay gente que no puede comer, o sea, hay gente que está por debajo de la alimentación. Tenemos por otra parte un desperdicio alimentario mayor que nunca y una carrera loca sobre todo de las 4 o 5 grandes industrias del agronegocio por aumentar constantemente la producción. Es absolutamente disparatado. Estamos aumentando una producción en base a unos recursos que no tenemos para desperdiciar los alimentos porque quienes los necesitan no les está llegando. Bueno, pues eso también tendrá que tener un reordenamiento de recursos. En el caso del agua, lo mismo. No podemos seguir planteando una agricultura altísimamente consumidora de agua. En el caso, por ejemplo, de Andalucía, solo un 8%, Andalucía, que no tiene demasiada agua, solo un 8% de las producciones están en la vocación del terreno, es decir, son de secano. Todo lo demás es en regadío y creciente cuando tenemos un problema en el que cada vez hay menos agua. En los últimos años ha descendido un 30% el agua. Eso nos va a llevar a una situación, como ya se está viviendo en algunos países del sur, de verdaderas guerras por el agua. Todo esto implicará algo que suena clásico, pero yo creo que en este caso lo clásico vale siempre, que será poner en pie modelos de planificación democrática de la economía, lo que se ha dicho siempre, tendremos que ver entre todos cuántos recursos hay, qué necesidades tenemos que cubrir y esto cómo se va a reordenar y poner en pie también una industria que garantice que se van a poder garantizar el acceso a los recursos y a los servicios públicos y esenciales para toda la población. Y como me queda ya poco tiempo, yo creo que esto más o menos todos lo tenemos claro, pero nos falta una pata fundamental y es la batalla cultural. El gran problema que yo entiendo que tenemos desde la izquierda, pero también los movimientos ecologistas, y aunque cada vez más se están abriendo esos espacios, es entender que todos, es decir, los sindicatos, las feministas, el movimiento ecologista, los movimientos de izquierdas de corte claramente anticapitalista. Tenemos que poner en pie este nuevo modelo y esto pasará por ganar la hegemonía cultural. Pongo ejemplos.
no servirá de nada que tengamos la mejor red de transporte público si en paralelo no desmontamos en el imaginario colectivo que tener un coche es algo necesario. No conseguiremos acabar con las políticas de obsolescencia programada que plantea la industria mientras no consigamos convencer a la mayor parte de la población de que no necesitan un móvil cada año ni la última actualización. Y así podríamos ir repasando absolutamente todas las políticas que tenemos por delante y que son los grandes retos y desafíos que tiene la izquierda. Si no, nos podremos encontrar con que habrá una cuarta acepción del ecofascismo que a veces suena, de estar permanentemente regañando y castigando a toda la población por usar mascarillas desechables en vez de una que sea más permanente y que dure más, por estar utilizando plásticos de un solo uso. No, o sea, no podemos ser esos grandes regañones. Tenemos que hacer una batalla cultural que permita afrontar los hechos y ganar en la población a mayor cantidad de gente, poniendo esas dos cuestiones en el centro, que ya estamos decreciendo, que no, la alarma, lo siento mucho, que no tenemos un plan B, que la vida hay que ponerla en el centro y eso significa cambiar completamente el modelo de relaciones laborales, trabajar menos para trabajar todas, reordenar la política industrial y económica del país y hacerlo todo en un marco de hegemonía cultural, es decir, cambiar los patrones de consumo y de vida, al fin y al cabo. Y creo que ya me he pasado un poquito. Así que lo dejo para luego para las preguntas y para compartir con los compañeros. Muy bien, muchísimas gracias, Eva. Ha encajado en el tiempo sin problemas. Damos paso ahora a Miguel y recuerdo también, como estaba comentándose en el chat, que se pueden ir haciendo ya preguntas, se pueden dejar en el chat preguntas. Os recordamos, lo podéis enviar con la opción de a panelistas y participantes para que así todas las personas lo puedan leer. Y bueno, le damos paso a Miguel. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a Zaragoza en Común por la invitación, a estas jornadas. La verdad es que es un placer poder estar aquí con vosotros. Yo creo que debatiendo sobre un tema que la verdad es que no se suele tener tanto en cuenta, ¿no? Que es la cuestión de la variante ecológica, ¿no? o la cuestión verde dentro de ciertos debates fundamentales como es la emergencia de la extrema derecha, ¿no? Para mí es un placer compartir además mesa también con Martín, con Eva y con María. Yo creo que podemos tener algunas diferencias de apreciaciones, pero yo creo que compartimos una idea común y sobre todo un sentimiento de emergencia, ¿no? Y yo creo que es muy importante el cómo intentar responder a ese sentimiento de emergencia. Empiezo por una cuestión que a mí me parece importante y que me he peleado mucho con buenos amigos, ¿eh? O sea, que esto no es una cosa por Eva, que ha empezado antes con la cuestión del ecofascismo. O sea, me he peleado desde hace, yo creo que 12 años ya con Luis González sobre el término de ecofascismo, ¿no? La verdad es que yo no estoy muy de acuerdo con el término, pero porque tampoco estoy de acuerdo con el término del fascismo. O sea, yo no creo que estemos ante la emergencia de partidos fascistas en Europa o en el mundo. Otra cosa es que pueda llegar a ser, pero a día de hoy yo creo que no hay partidos neofascistas. O sea, yo no creo que haya una nueva emergencia de un fenómeno como fue el fascismo de entreguerras, ¿no? Y yo creo que de ahí parte también mi diferencia con la consideración del ecofascismo. Y yo creo que esto es un elemento clave, ¿no? Yo creo que no es un término correcto.
y creo que no caracteriza la emergencia de fuerzas reaccionarias y autoritarias en las últimas décadas. Yo creo que es muy comprensible que en el marco de los debates apasionados con esa derecha machista, racista, que crece exponencialmente, podamos hablar de fascistas e incluso utilizar adjetivos similares como una forma de alentar la movilización o incluso como una forma de fustigarlos, ¿no? Yo con Luis lo comentaba, ¿no? O sea, de cómo a veces lo utilizamos como una forma de movilizar a la gente, ¿no? Pero yo creo que, sin embargo, si hacemos un análisis sereno, que yo creo que es el que necesita todo pensamiento crítico, deberíamos de ir más al fondo del fenómeno de este rebrote autoritario global, en donde la emergencia de la nueva derecha radical es su mayor y más exponente, o su exponente más peligroso, pero no el único, ¿no? Por eso yo creo que es fundamental no caer en la banalización de que toda opción reaccionaria es fascismo. Porque si no podríamos entender que Vox es lo mismo que Amanecer Dorado. O sea, Amanecer Dorado sí que era una organización neofascista. O el Jobbik, pero no lo es el Fidesz en Hungría, no lo es Vox, no lo es Marine Le Pen. Son otra cosa. Y no por ello son algo mejor, pero no son un partido fascista dentro de lo que sería el análisis del fascismo clásico. Son reaccionarios autoritarios, ¿no? Y yo creo que esto es un elemento no menor, ¿no? Y es verdad que la ultraderecha del siglo XXI mantiene en su cosmología y acervo común numerosos mitos que le permitieron al fascismo convertirse en un polo de atracción social, pero a la vez es producto de contextos políticos, sociales, económicos dispares, y yo creo que eso nos permite de hablar de una cierta ruptura, de una ruptura con los paradigmas del fascismo entre guerras. Por eso creo que la tradición del análisis del fascismo debe ser el punto de partida, pero no la conclusión. De hecho, si entramos en el término de ecofascismo, Eva lo decía, es muy confuso. Se ha utilizado desde la izquierda hasta la derecha, en el caso para designar fenómenos muy dispares entre sí, por qué no decir los antagónicos. Eva me ha quitado una parte de la intervención y se lo agradezco justamente sobre esto, ¿no? Cómo la derecha utilizó esos términos, cómo la derecha neoliberal utilizó esto para denigrar al ecologismo social. Pero cuando, por ejemplo, la ecología social define el ecofascismo, habla de un escenario futuro que ante el colapso ecológico, refiriéndose a regímenes autoritarios que posibilitarán que cada vez menos personas, las que tienen poder económico o militar, sigan sosteniendo su estilo de vida, acaparando recursos a costa de que muchísima gente, o la mayoría social, no podamos acceder a los mínimos para una existencia digna. Y esto ya está pasando, o sea que no hay que proyectarse tampoco muy en el futuro, ¿no? De hecho, Andreas Malm y el colectivo Clara Zetkin, que han acuñado un nuevo concepto que entraría dentro de esta lógica, que es el del fascismo fósil, también hablan de una hipótesis de un escenario futuro que ante el profundizamiento de la crisis climática podríamos encontrarnos en una situación de confluencia entre la extrema derecha y el poder corporativo de los combustibles fósiles, ¿no? Una configuración que ya existe, o sea que no hay que proyectarse tampoco mucho en el futuro, ¿no? Pero que no es una forma que a día de hoy sea hegemónica, ¿no? Yo creo que es verdad que esa tendencia se puede ver, como dice Malm, en Trump y evidentemente actualmente en Bolsonaro, ¿no? Y que muy bien se podría imaginar cómo podría reaparecer aún de una forma más brutal que estos fenómenos de Trump y Bolsonaro en un futuro próximo, ¿no? Y de ahí él acuña el concepto de fascismo fósil. Yo creo que ni ecofascismo ni fascismo fósil, justamente por la apelación de fascismo, yo creo que vamos a regímenes autoritarios. Yo creo que lo más, a día de hoy, creo que lo más correcto sería hablar de la emergencia de un autoritarismo de la escasez o de la exclusión, ¿no? Yo creo que vamos hacia la emergencia de autoritarismos de la escasez y de la exclusión, en donde fenómenos como los de Bolsonaro, Modi, Erdogan, se asemejan más a lo que Marx calificó como bonapartismo o Gramsci tituló como cesarismo que a lo que sería el fascismo en sí mismo. Y hay que entender que
Marx titulaba el bonapartismo cuando la figura de un líder de un régimen autoritario emergía como la única forma de gobierno posible, porque la burguesía había perdido ya la facultad de gobernar y la clase obrera no la había adquirido aún, ¿no? Pero estos regímenes autoritarios no son el fascismo. Esto es el segundo imperio, cuando lo hablaba Marx, ¿no? El segundo imperio francés de Bonaparte, ¿no? Así, creo que ante la escasez de la crisis ecológica, yo creo que lo que vamos a ver es la respuesta de un autoritarismo iliberal. Y no lo hemos metido en el análisis, pero es un elemento central. Cómo se están erosionando las democracias liberales, estos procesos de iliberalismo. Citábamos Modi, citábamos Erdogan, citábamos Bolsonaro, podemos citar Orbán, nunca confundir con Urban, es un elemento importante, ¿no? Que facilitan la neoliberalización de la naturaleza y de los bienes comunes por parte del poder corporativo, a la vez que ponen en práctica políticas de exclusión y securitización. Y yo creo que estos serían los elementos, yo creo que más característicos de la tendencia que estamos viendo ahora mismo. Por eso decía que creo que sería mejor utilizar autoritarismos de la escasez o autoritarismos de la exclusión. De hecho, como escribe Thomas Kornitz, el imperialismo de crisis del siglo XXI ya no solo es un fenómeno de saqueo de recursos, y esto es importante, no es solo políticas extractivistas en el sur, sino que también se esfuerza por aislar herméticamente los centros de la humanidad superflua, que el sistema produce justamente en su agonía, de modo que la protección de las relativas islas del bienestar que aún subsisten contribuye un fenómeno central en las estrategias imperialistas. Yo creo que esto lo podemos ver claramente en las políticas migratorias de la Europa fortaleza en los últimos años. Lo podemos ver en la propia retórica del muro de Trump, ¿no? Ese muro contra los bárbaros, ¿no? Contra la humanidad superflua, ¿no? Para poder desarrollar una cierta lógica que hablaba Habermas de chauvinismo del bienestar, ¿no? Entonces, en todo esto juega un papel fundamental la extrema derecha, que aparece como la opción política más coherente de un autoritarismo de la escasez y de la exclusión, apelando directamente a la discriminación de sectores sociales según su origen o pertenencia cultural. Esa extrema derecha que es la que justifica políticamente su expulsión de la comunidad. Solo tenemos que observar el endurecimiento de las leyes migratorias. Yo creo que es uno de los elementos centrales de políticas concretas de lo que estamos viendo, ¿no? Y sobre todo la capacidad que ha tenido la extrema derecha de marcar la agenda institucional de la Unión Europea, tan siquiera sin estar en el gobierno, ¿no? Cómo ha sido capaz de gobernar Europa desde el centro, ¿no? Yo creo que la escasez está en el tuétano de la justificación de la xenofobia y del chauvinismo del bienestar que hablábamos antes. Y eso está muy vinculado con las políticas neoliberales. Cómo las políticas neoliberales no solo generan pérdida de derechos, sino que construyen un imaginario de escasez, un imaginario de escasez que es real, que entronca con la crisis climática y con la crisis ecológica, pero que la respuesta que plantea la extrema derecha es una respuesta que además es, podríamos decir, que conjuga muy bien con los intereses de la clase dominante, es, si no hay para todos, expulsemos a sectores sociales del acceso a los recursos escasos. Eso es lo que hay encima de la mesa, y esto se une a la necesidad de la securitización y del autoritarismo. Es evidente, y yo creo que Eva también lo planteaba, que tenemos que ver los rastros, en cierta medida, del ecologismo reaccionario en la extrema derecha. O sea, no es que se esté hablando ahora
de elementos ecologistas dentro de la extrema derecha. De hecho, el fascismo, sobre todo el nacionalsocialismo, está muy vinculado a la cuestión ecológica. De hecho, la ecología política en el seno de la extrema derecha, yo creo que podríamos decir que no es un fenómeno nuevo, todo lo contrario. De hecho, Alemania no solo fue el lugar del nacimiento de la ecología como concepto o donde nacieron los partidos verdes, sino que también ha sido la cuna de una síntesis peculiar entre naturalismo y nacionalismo, forjado bajo la influencia del irracionalismo antiilustrado de las tradiciones románticas. De hecho, estamos viendo una vuelta al movimiento antiilustrado en esta nueva extrema derecha, ¿no? Todo esto podríamos catalogarlo como un ecologismo reaccionario que ejerció una poderosa influencia sobre el nacionalsocialismo alemán. Incluso fue un elemento de la coartada de su antisemitismo, ¿no? O sea, cómo conectó muy bien ese ecologismo reaccionario con el antisemitismo del nacionalsocialismo bajo la consigna, no sé si la conocíais, de la unidad de la sangre y la tierra que debe ser restaurada, ¿no? Esta es una de las consignas claves del nacionalsocialismo y que se convirtió en doctrina oficial y que permitía una conexión casi mística, ¿no?, entre sangre, la raza, el Volk, el pueblo, ¿no?, y la tierra, el entorno natural. Así, la sangre alemana engendraba una especie de derecho exclusivo al suelo alemán. Y para los seguidores de la sangre y la tierra, los judíos eran considerados un pueblo nómada sin raíces, incapaz de ningún tipo de relación auténtica con la tierra. Todo este elemento se mezcla justamente, y yo creo que hay que citar dos pensadores fundamentales dentro del nacionalsocialismo y esa deriva del ecologismo reaccionario, que es Richard Walter Darrer y Rudolf Hess, que fueron sus principales ideólogos. Pero, por ejemplo, bueno, todo el mundo sabe que Hitler o Himmler eran vegetarianos estrictos, amantes de los animales, atraídos por el misticismo natural y de la medicina homeopática. Hitler hablaba justamente de las energías renovables, ¿no? Y a pesar de todo esto, y esto es lo interesante, ¿no?, a pesar de todo esto, el régimen nazi fue una economía profundamente desarrollista. O sea que yo creo que no podemos equivocarnos, ¿no?, en los verdaderos intereses que había detrás, ¿no? Podríamos hablar, evidentemente, de muchos más rastros de ese ecologismo reaccionario, todas las corrientes neomalthusianas en los años 70, pero bueno, yo creo que nos vamos quedando sin tiempo y quería ir más a la extrema derecha actual, en donde yo creo que, lo decía Martín, la línea fundamental es el negacionismo. Y esto no lo podemos obviar. El negacionismo climático, el negacionismo de la emergencia ecológica y aunque la mayoría de las formaciones o la totalidad de las formaciones se oponen a las políticas climáticas, a las políticas de choque contra el colapso, podríamos encontrar discursos heterogéneos y podríamos encontrar tres tendencias fundamentales. Los explícitamente negacionistas que cuestionan el consenso científico sobre la existencia del cambio climático antropogénico, en donde destacarían, yo creo que Trump, Bolsonaro, Orbán, ¿no?, que, por ejemplo, en Hungría, desde el 2019, ha incorporado su discurso el negacionismo de forma abierta como argumento frente al movimiento, por ejemplo, Fridays for Future, ¿no? Y también la segunda corriente serían las narrativas negacionistas más ambiguas, que podríamos catalogar en cierta medida de una suerte de retórica populista del negacionismo, ¿no?, que se centran en enfatizar la injusticia social y económica que supone la acción climática, cuestionar su utilidad, minusvalorar los riesgos climáticos. Yo creo que Eva también lo ha comentado, socavando la percepción social de que el cambio climático es un problema legítimo que exige respuestas. Este negacionismo ambiguo asocia las políticas climáticas a intereses elitistas, conectando con la revuelta anti-establishment actual y, en cierta medida, instrumentaliza los problemas climáticos para defender acusa
a estas políticas contra el cambio climático como una especie de consenso consenso del globalismo, ¿no? Y por último, la tercera corriente, que es una cierta instrumentalización de los problemas climáticos para defender un ecologismo de la exclusión o nacionalismo verde, donde yo creo que el ejemplo más importante es Reagrupamiento Nacional en Francia y en particular su colectivo Nueva Ecología, en donde su propuesta ecologista es una coartada para legitimar sus políticas de exclusión antimigratorios y de cierre de fronteras, ¿no? Yo creo que me centraría sobre todo, para ir terminando, en las dos últimas corrientes que he hablado, ¿no? La retórica populista del negacionismo climático, que cuestiona la validez del consenso científico apelando al pueblo y justo a la soberanía nacional, que estaría amenazada por los acuerdos internacionales y los lobbies climáticos. Todo el rechazo, por ejemplo, a la COP, a los acuerdos de París. En cierta medida, la acción climática sería una preocupación de las élites liberales que se oponen al estilo de la vida de la gente común, ¿no? Una especie... yo creo que por ejemplo, Santiago Pascal, ¿no?, lo dejaba claro en octubre del 2019, que decía que con la excusa del cambio climático se están haciendo que enrestarnos libertad. Decirnos que tenemos que comer, que debemos de tener menos hijos, que no tenemos que andar en coche. Esto no es solo Santiago Pascal. Lo hemos visto Ayuso, lo hemos visto Almeida, ¿no? O sea, hay no solo es la extrema derecha, sino que permea también en una parte importante de las derechas y derechas radicales, ¿no? De hecho, Santiago Pascal también hablaba de que estaba harto, y eso lo decía Eva también, de que se echase la bronca a la gente, de que se culpara de la emergencia climática a los más humildes, ¿no? Que pagaran la cuenta, ¿no? Mientras que Bruselas facilita la competencia desleal de productos extracomunitarios, por ejemplo. Esto además conecta muy bien con un sector del agronegocio español, ¿no? Yo creo que es muy importante, ¿no? Y cómo esa retórica es muy peligrosa y que hay que ver muy bien cómo combatirla, ¿no? Esa retórica populista, que es un negacionismo ambiguo, ¿no? Ambiguo, sí que reconoce los efectos, pero que intenta darle totalmente la vuelta, ¿no? Y de hecho, en cierta medida para ellos, el negacionismo, o sea, para ellos todo el tema de la crisis ecológica, ¿no?, sería realmente el resultado de una victoria cultural impuesta a través del consenso de lo políticamente correcto, el famoso consenso progre que muchas veces vemos justamente en Vox, ¿no? Con lo cual, la estrategia de este nuevo negacionismo consiste en politizar el debate sobre el cambio climático e identificar las políticas climáticas con la izquierda, con el globalismo, con el consenso progre. Lo hemos visto, por ejemplo, esa retórica en el Parlamento Europeo, cuando Vox y la mayoría de su grupo parlamentario en Europa lo que intentaban hacer ante la emergencia de la crisis climática era pedir que en los fondos del tímido New Green Deal que estaba poniendo la Comisión Europea encima de la mesa fuera para ayudar a las empresas, para ayudar a la economía real. Me estoy alargando muchísimo y simplemente decir la última corriente que es la más minoritaria, la que está ahora avanzando, sería fundamentalmente Reagrupamiento Nacional, que sería ese nacionalismo verde de la exclusión y que yo creo que es el que va a ir cada vez cogiendo más fuerza, sobre todo en donde el movimiento ecologista o la agenda ecologista tiene más impacto en la opinión pública. Yo creo que en Francia, en Alemania es donde irá cogiendo más fuerza, yo creo que no tanto en los países del sur de Europa, ¿no? Yo creo que y ahí hay que ver no tanto a Marie Le Pen, sino a Marchal Le Pen, que yo creo que es una de las grandes ideólogas de ese nuevo ecologismo reaccionario que está surgiendo fundamentalmente en Francia. Tendría otras muchas cosas, pero me he pasado muchísimo de tiempo, con lo cual cierro aquí. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Miguel. Luego en el debate y en las preguntas pueden ir saliendo otras cuestiones que ya han ido poniendo un par de preguntas algunas participantes. Recordamos también, podéis ir poniendo preguntas y asimismo, si queréis que luego al finalizar la intervención de María os demos también paso para que podáis realizar estas preguntas leyéndolas o expresándolas con la cámara y el micro, lo podéis poner en el chat si deseáis eso. Y si no, las leeré yo y las responderán las participantes. Entonces, de esta forma damos paso a María. Muy bien, muchas gracias. Bueno, gracias en primer lugar a Zaragoza en Común por invitarme y por generar estos espacios de debate que son súper enriquecedores y súper importantes. Y también muchas gracias, bueno, a Martín por moderar y a Miguel y a Eva por las cosas tan interesantes que han contado, ¿no? Yo igual voy a traer como una otra perspectiva que está como mucho más atravesada por los afectos, que no es tan, quizás tan teórica, que narra un poco pues la necesidad y la urgencia que sentimos mucha gente joven, pero mucha gente en general, por organizarnos y combatir pues estas violencias, no sé si de un ecofascismo o si debería llamarlo de otra manera, pero claramente unas violencias de un sistema neoliberal, de un sistema que está en contra de la vida y que nos está generando pues muchísimos problemas de diversas formas, ¿no? En primer lugar, pues acabando poniéndonos en situaciones de precariedad, pero también acabando con muchos recursos, como iremos viendo más adelante. Yo iba a hablar un poco, pues, un poco partiendo de lo que ha contado Eva, partiendo de la situación de que ya estamos decreciendo y que hay que decidir cómo, ¿no? Y que precisamente es por eso que es tan importante y tan necesario y tan urgente organizarse y crear pues este tipo de redes o tener algún tipo de estrategia o algún tipo de respuesta a todas estas violencias y a todo este proceso que va a venir, o, bueno, que está viniendo ya, ¿no? No es que vaya a venir de aquí en adelante, sino que ya se está dando. Quería señalar, aunque creo que ya es bastante evidente después de toda esta conversación, que el ecologismo es una cuestión radical, que está atacando a la raíz y a las lógicas internas de un sistema, está cuestionando los fundamentos de este sistema y cómo se organizan todas estas violencias. Creo que todo esto ya se ha estado como perfilando un poco a lo largo de las intervenciones y el propio título de todas estas charlas y todos estos espacios, incluso de este en concreto, ¿no? Cuidar la vida frente a la extrema derecha, pues va un poco en esa dirección. El ecologismo no es compatible con las propuestas de la ultraderecha, tampoco es compatible con un sistema de producción. Un greenwashing o las estrategias de empresas de ponerse como esta etiqueta ecologista o también de las estrategias que está tomando la ultraderecha en los casos que habéis comentado, ¿no? No en el del negacionismo, sino de los que sí que afirman que existe un cambio climático y que es causado por el ser humano, pero lo afirman en sus términos, ¿no? Y de hecho tienen como su propia defensa del medio ambiente en términos exclusionistas y en términos que no defienden la vida, o por lo menos no todas las vidas. No son coherentes un poco con ese discurso. Esto pues es como un ecologismo de tiritas, o como comentaba antes Eva, el tema de la mano derecha, de Bourdieu, que no es sostenible a largo plazo, pero es que tampoco es coherente con la vida y con sus distintas manifestaciones, ya sea en términos de biodiversidad o en términos de defensa de todas las vidas, no solo de las que importan porque pueden permitirse una respuesta ante esta crisis o porque tienen una situación de privilegio respecto a los análisis de a cómo se organiza el sistema, ¿no? Pues el caso de las mujeres o el caso de las personas racializadas, también el caso de las personas discapacitadas, etcétera, etcétera. Yo considero que una de las violencias de esta ultraderecha o de estas propuestas de la ultraderecha es desdibujar, como esconderse, disimular y tapar ciertas realidades, ¿no? Lo veíamos con el caso de Vox, que negaba que el cambio climático, que la emergencia climática sea una cuestión provocada por el hombre, porque ellos utilizan el término de hombre, o el tema de las cuestiones migratorias, ¿no? De las políticas migratorias respecto a la emergencia climática. El ecologismo radical cuestiona todas estas lógicas profundas que están muy naturalizadas y que son comunes en los discursos, ¿no? Un ecologismo no puede ser un añadido a
a unas formas de organización como las que se están dando ahora y como las que se pueden dar en un futuro, ¿no? No es compatible con el neoliberalismo ni con otras formas de organización política que van completamente en contra de la vida. Yo creo que también ocurre un poco lo mismo con el feminismo y el anticolonialismo, que llevan tiempo señalándolo, que en otras zonas que no son Occidente, como por ejemplo Latinoamérica, estos discursos vienen dándose de la mano. Aquí esta conexión se está generando ahora, pero durante un tiempo iban más separadas, ¿no? Ahora estamos generando como este discurso ecofeminista, también antirracista, que es tan importante, ¿no? Por eso yo creo que uno de los objetivos de lo que es la organización ecologista, de las movilizaciones, sí, pues un poco de esto, es destapar las lógicas invisibles y resignificar todas estas propuestas que nos trae la ultraderecha, planteando nuestros discursos, ¿no? Pues es lo que hablaba de la incompatibilidad. Creo que es un poco lo que se ha venido demostrando en las calles en estos últimos 8 de marzo, porque siempre ha habido un feminismo anticapitalista, igual que siempre ha habido un ecologismo anticapitalista, pero no era común en una conversación encontrarte con eso, ¿no? Existía la igualdad de género, pero se planteaba que eso podía ser compatible con un sistema capitalista, y el 8M nos está demostrando que no, ¿no? Lo que hace en las calles es como poner en las calles, poner en las personas este discurso de que el sistema productivo capitalista se basa en el sistema reproductivo, que no es casual y que la igualdad de género no se puede dar dentro de un sistema capitalista. Lo mismo con el caso del ecologismo, ¿no? Nos estamos viendo obligadas a destapar y señalar que estos son incompatibles, y creo que de esto se han encargado en parte los movimientos ecologistas, sobre todo aquellos que salieron con fuerza de la primavera climática, que fueron las movilizaciones que hubo en 2019, pues Juventud por el Clima, pero también Extinction Rebellion y otras fuerzas así ecologistas que han ido tomando importancia este último tiempo, ¿no? También lo veo claro en futuros proyectos urbanísticos posibles. Se habla, como decía Eva, ¿no? No son tontos, la gente sabe que hay una emergencia climática, y de hecho se están planteando pues, organizaciones del territorio que no sé si llamarlas fascismo o cómo llamarlas, pero que son muy problemáticas, que colocan en las ciudades pues, ciertas formas de vida al mismo tiempo que excluyen todo lo demás, que eso es algo que se da ya ahora, pero que se puede intensificar de aquí a unos años, dejando pues los territorios fértiles que sean posibles, porque de aquí a unos años vete a saber cuáles van a ser las tierras fértiles de las que podamos sacar alimentos, y que se generan pues dinámicas de exclusión, ¿no? Donde las zonas más complicadas para la vida, como los barrios periféricos o los pueblos, van a ser las que van a estar especialmente dañadas por la emergencia climática, y van a ser en las que vivamos las personas con menos recursos económicos y con menos poder social, vaya. Por eso, el tema de que es una urgencia, ¿no? El ecologismo es clave para hacer frente a estas violencias, porque nos está gritando que es necesario, nos está gritando que es una urgencia, que se va a decrecer, pero que es importante decidir quién y cómo se va a decrecer. Por esto, como iba comentando, pues la organización ecofeminista antirracista es clave. Primero hay que señalar todos estos encubrimientos de las consecuencias del sistema neoliberal, pero también es importante crear redes y procesos de conexión que rompan con las dinámicas de aislamiento, ¿no? Pues el 8M o las movilizaciones concretas en fechas climáticas o en otros aspectos son importantes, pero más importante todavía es todo ese proceso que hay antes de esas fechas, ¿no? El proceso en el que se dan las asambleas, el proceso en el que contactas con otros grupos, el proceso en el que se genera todo este tejido social que nos permite responder con fuerza, con otras estrategias, con otras lógicas y otros discursos a los momentos de crisis, porque van a llegar momentos de crisis, ya estamos en momentos de crisis, lo estamos viendo con el COVID, pero vamos, ni que fuera esa la única crisis que estamos viviendo ahora mismo. ¿Y qué ha pasado cuando ha llegado la crisis sanitaria? Pues que nos ha pillado aisladas, que no podíamos salir a la calle por términos sanitarios, pero tampoco podíamos salir a la calle por términos, por poder, ¿no? Porque estaba prohibido. Entonces tenemos que estar preparadas para cuando lleguen estas crisis, y la forma de estarlo es a través de la organización.
no podemos permitir que en el momento de llegada de la crisis de la crisis climática, lo que ocurre es que nos encontremos aisladas y que no tengamos formas de cuidarnos entre nosotras, de apoyarnos entre nosotras y de afrontar pues todas estas consecuencias que va a tener, ¿no? Al mismo tiempo, llama la atención como la crisis del COVID nos ha hecho cuestionar, o no, porque la nueva normalidad no es tan nueva, pero bueno, nos ha hecho cuestionar como las formas de vida y ha habido como un supuesto auge de la ruralidad, ¿no? Esto pues, puede ser bastante polémico porque ¿de qué forma nos estamos acercando ahora a lo rural? ¿Somos personas urbanas que de repente decidimos volver a los pueblos, violentando también las formas de vida que hay allí, ¿no? Porque proyectamos como nuestra idea romántica de lo que es la ruralidad y puede ser un poco problemático. A mí el tema de las alianzas, hablando pues un poco esto de generar este tejido social para responder a las crisis, creo que está claro, ¿no? Que lo rural es clave y que desde los discursos políticos no podemos aproximarnos a lo rural en términos de ciudad con las mismas lógicas como las que funcionan en la ciudad. El ecologismo de alguna forma nos está planteando como el fracaso de lo macro, de las grandes escalas, de las lógicas de lo abstracto, de lo inmaterial, de que el crecimiento económico es posible sin tener en cuenta las consecuencias, ¿no? El ecologismo nos está señalando pues esa imposibilidad. Y es desde esta lógica de lo macro donde las personas pueden ser contabilizadas como números que sirven a un valor mayor, de la misma forma que en el fascismo nos propone un valor mayor que es un todo, un algo único, pues ya sea un único sentir, una única lengua, una única cultura, una única raza, ¿no? Y un único país, que cuanto más grande y poderoso, mejor. Esta lógica de lo macro pues es jerárquica y nos sitúa como en la lejanía. Yo creo que lo rural se opone por definición a esto y es una lógica que necesariamente da cabida a las diferencias, a lo contextual, a que no todo vale en términos absolutos, sino que cada persona, cada territorio y cada momento histórico tienen sus propias necesidades y sus propios valores. Es el fin de estos proyectos a gran escala lo que, bueno, al revés, ¿no? Son estos proyectos a gran escala los que generan estas violencias propias de la ultraderecha y lo que está acabando de alguna forma pues con los ecosistemas y también con una vida que merezca la pena ser vivida, ¿no? Una forma de vida que nos permita desarrollarnos, ¿no? No una mala vida precaria que nos obligue a malvivir. Por eso yo considero que lo contextual son los barrios, los pueblos, los sitios donde se organiza la vida de forma directa y de forma cercana, no en términos abstractos y lejanos, y que la conexión directa con las personas y los trabajos que esto se oye mucho ahora, ¿no? Los trabajos que son esenciales para la vida, como los sectores alimentarios, los sectores sanitarios, pero también en relación a cómo nos relacionamos con el territorio, con la naturaleza y con todo aquello que hace posible la vida, como el agua y tantas otras cosas, ¿no? Pues creo que lo rural nos plantea la necesidad de otra forma de relacionarnos entre nosotras y otra forma de relacionarnos con la naturaleza, que es un poco en línea de lo que nos están planteando los ecofeminismos. Y nada, pues un poco eso, ¿no? Como resaltar la necesidad de que nos organicemos de cualquiera de las formas posibles, pero un poco en esta línea, ¿no? Y evitando como haciendo como esa resistencia a las violencias del discurso de la ultraderecha, pero también de las políticas de la ultraderecha. Y que yo creo que esto se recoge muy bien en una frase que tiene una de las canciones de Tremenda Jauría con Ecologistas en Acción, que dice que vivir será la tumba del fascismo, ¿no? Vale, pues eso es lo que queremos, vivir, pero vivir en una vida en condiciones, una vida que nos permita desarrollarnos y que nos permita estar en común y responder a todas nuestras necesidades en condiciones, ¿no? Y nada, pues un poco eso. Muy bien, muchísimas gracias María y también muchísimas gracias a Eva y Miguel. Creo que las tres intervenciones se complementan bastante bien y nos dan una perspectiva de este concepto que queríamos tratar. Han ido llegando ya algunas intervenciones y comentarios y preguntas en el chat. Como hemos dicho antes también, si alguien quiere decirlo, que le subamos aquí para que pueda conectarse el vídeo y el audio para hacerla, nos lo puede indicar. Y las compañeras en realización le dan ese rol.
y si no, pues voy a leer algunas de las que han ido saliendo y así se van comentando. Entonces, Víctor Cabrera nos comentaba al inicio que nos preguntaba qué posibilidades reales existen de reorientar la PAC de un modelo eminentemente productivista basado en la competitividad hacia otro que ponga en el centro valores sociales como la fijación de población rural, el mantenimiento de ecosistemas y la redistribución de la tierra. Como la siguiente pregunta también es un poco larga, si queréis damos paso a esta. Imagino que la ha hecho en el momento en el que estaba interviniendo Eva cuando estaba comentando cuestiones del regadío en Andalucía. No sé si quizá ella quiere comentar algo al respecto. Sí, bueno, pues yo creo que pues, la PAC daría para una charla en sí misma de un par de semanas tranquilamente. Igual, seguro Miguel puede intervenir porque donde se está debatiendo con mayor calor es en el Parlamento Europeo. A ver, poder se puede, claro que se puede reorientar la PAC. Todo, a ver, también teniendo una cosa clara, todo no es responsabilidad de cómo se diseña en Europa y teniendo claro que aquí hay herramientas para poder hacer un aterrizaje de una agricultura muy distinta, de una PAC muy distinta y no se quieren utilizar. Yo creo que el caso más claro puede ser, bueno, más claro no lo sé, que es el mío, es Andalucía, con una ley que lleva desde, creo que es 1984 o algo así, una ley contra las tierras infrautilizadas. Una ley que jamás se ha puesto en marcha. Y era una ley que permitía que la Junta de Andalucía pudiera tomar esas tierras y hacer algo con ellas. Desde, para empezar, multar a los propietarios si no las estaban utilizando, hasta llegar al caso de la expropiación. Ya te digo, una ley que jamás se ha puesto en marcha, nunca. ¿Cómo se podría hacer una PAC que pusiera el acento en la parte social y en la parte ambiental? Pues rediseñando de manera muy distinta, para empezar, topando por arriba las percepciones que se reciben por la PAC, rediseñando de otra manera. Es verdad que en algunos casos se ha puesto mucho el acento en la producción y es importante, pero no necesariamente tiene por qué seguir siendo lo más importante. En algunos casos, para fijar población al territorio, sobre todo en las zonas más vulnerables, como pueden ser las zonas de alta montaña o zonas muy escarpadas, es más importante priorizar todas las externalidades ambientales y todos los servicios ambientales que esas zonas están dando, aparte de los servicios sociales, al fijar la población al territorio. Y luego la parte del pilar 1, que es lo que conoce todo el mundo, ese pago básico, redistribuyéndolo de otra manera. Una de las herramientas, la que he dicho antes, que es topar el máximo que se puede percibir. Pero por otra parte, para rejuvenecer los territorios, por ejemplo, sería incrementar con mucho la línea de ayudas y lo que reciben los jóvenes, incorporar a las mujeres, que las mujeres puedan, las que son cotitulares, recibir también fondos de la PAC para garantizarles una cierta independencia. Es decir, a ver, hay un montón de medidas. Y desde luego, una cosa que ya con esto termino para no alargarme mucho, que sería fundamental. No tiene sentido que la PAC no recoja de manera clara y visible todas las directivas de fondo ambiental y de fondo social que se aprueban desde Europa. Se tienen que cruzar. Si hay una directiva que dice que no se puede utilizar el agua, no se pueden aumentar los regadíos, o sea, no se puede sobreutilizar el agua, no se pueden incrementar los regadíos, no tiene sentido que la PAC siga financiando determinados cultivos. Muy bien, muchas gracias, Eva. ¿Querías comentar algo tú sobre esta cuestión, Miguel? No, yo creo que Eva lo ha dicho muy bien. Yo la verdad es que he hablado antes mucho, pero vamos, simplemente decir que la PAC, o sea, cambiar la PAC es cambiar la Unión Europea. O sea, que está en el centro de ese elemento. Es la cuestión que además tiene más carga presupuestaria, aunque cada vez ha ido perdiendo también más peso, ¿no? Y yo creo que esto es también una reorientación de las políticas de la Unión Europea, pero no solo es la PAC, y ahí conecto con lo de Eva. Yo creo que hay que mirar también el Estado, a las comunidades autónomas, pero también hay que mirar la política comercial de la Unión Europea y de los propios Estados. Podríamos cambiar la PAC y luego tendríamos Mercosur y
el efecto sería desastroso también para la agricultura de proximidad. O sea, que yo creo que es hablar de política comercial, o sea, es hablar en cierta medida de la Unión Europea. Muy bien, muchas gracias. Pues teníamos también ahora una intervención un poquito más extensa dirigida expresamente a Eva, o al menos así lo interpreto, que dice así: he llegado tarde y no sé si has comentado las implicaciones que tienen los cénits globales de extracción de combustibles fósiles y de los minerales estratégicos en el sostenimiento de las industrias. Lo digo porque al final de tu intervención hablabas de tener industrias que produzcan a partir de la planificación democrática, y me genera la duda de si realmente estamos entendiendo la gravedad del descenso energético al que estamos abocados. Antonio Turiel, por poner un ejemplo, pronostica, a partir de los datos que maneja de la Agencia Internacional de Energía y las industrias fósiles, una caída del 50% de la producción de petróleo en el año 2025. Lo comento porque en este contexto habrá que ser muy selectivos con las industrias que vamos a sostener, ya que no hay industrias sin fósiles, y también tendríamos que empezar a hablar de los escenarios productivos y económicos postindustriales. Estaba dirigida a Eva, pero también si alguna de las otras participantes, ponentes, quiere comentar, es bienvenida. Sí, bueno, no lo he comentado en mi intervención porque condensar en 15 minutos muchos temas es difícil, pero claro, completamente de acuerdo. Precisamente por eso el introducir el elemento de la planificación democrática de la economía, le pongamos el nombre que queramos, pero bueno, que tiene que haber una planificación desde lo público y desde lo común muchísimo más exhaustiva. Precisamente por ese descenso de los recursos, en este caso fósiles, pero también podemos incorporar aquí el recurso de los minerales estratégicos, sobre todo asociados a la industria en general, pero concretamente al sector energético, es que tendremos que planificar muy cuidadosamente qué tipo de industria necesitamos. O sea, yo creo que vamos a un escenario en el que, en primer lugar, para poder sostener el consumo energético va a haber que tener una reducción brutal. Y en segundo lugar, tendremos que planificar cuáles son las necesidades reales. Es decir, industria farmacéutica, no esta que es muy mala, me refiero a una industria que gestione y dé servicio a todas las necesidades farmacéuticas de la población, la vamos a tener que tener desde lo público y planificando muy claramente cuáles son las necesidades. Vamos a tener que tener industrias que garanticen los servicios y los usos fundamentales. Yo qué sé, ahora mismo todos los ejemplos se me ocurren de pandemias, ¿no? Pero desde respiradores, cualquier tipo de medicamento necesario para combatirla, y desde luego cualquier otro tipo de enfermedades que también siguen en el día a día. Todas esas industrias tendremos que tener, por ponerlo de manera gráfica, un listado de cuáles son las que no podemos prescindir, porque son los servicios. Es verdad que habrá que planificarlo de manera que, por ejemplo, se ponga muchísima más carga en la salud comunitaria y preventiva que en la salud hospitalaria, podríamos decir, que es la que tenemos ahora mismo. Sí, pero de todas formas siempre habrá una parte de la industria que sea necesaria. ¿Cuál caerá? Toda la industria que no sea necesaria. Y eso es cambiar el modelo de consumo y, por tanto, cambiar el modelo económico, pero evidentemente tiene que estar en la agenda. Esa planificación industrial tiene que ir para garantizar el acceso a los servicios fundamentales, y todo lo demás, pues ya veremos. Muchas gracias. Miguel o María, ¿os animáis a comentar algo al respecto? O si no... Vale. Solo una frase. En Francia utilizan un término que yo creo que es muy interesante, que es la planificación ecológica de la economía. Yo creo que es un término que puede sintetizar bien lo que estaba diciendo Eva, en cierta medida. Vale, muy bien. Pues había otra pregunta de Feisa, pero como ya acabamos de leer una suya, la paso al final de la lista, cuando hayamos completado las preguntas de otras personas. Y cogemos ahora una de Diana Murillo, que nos dice: una idea que me parece problemática tiene conexión con el fascismo y en ocasiones es reproducida también desde el ecologismo, el tema de la sobrepoblación. Se plantea que los problemas ecológicos y el cambio climático en particular han sido causados por la sobrepoblación, ya que no hay recursos para todas. Se culpa sobre todo a población empobrecida y los países del sur global de que se reproducen demasiado. Sin embargo, esta idea, muy ampliamente aceptada,
no tiene en cuenta que los aportes al cambio climático han sido diferenciados históricamente. Los países del norte global y la población con más riqueza han sido quienes más han aportado, y me parece clave que tener en mente la justicia global y la ambiental, plantear un ecologismo que también sea justo socialmente en línea con lo que planteaba Eva. Creo que está un poco... Todas podríais comentar algo. ¿Os animáis? Yo simplemente señalar que este tema también tiene mucha relación con el control de la reproducción de las mujeres, ¿no? Que lo que más contamina son las macroempresas, pero lo que vamos a señalar es el tema de la reproducción, de que, pues un poco eso, ¿no? Que se habla también mucho, igual más informalmente, de estas distopías de control de la reproducción, porque en un futuro no posapocalíptico, ¿no? Pero post emergencia climática ha habido sobrepoblación, y es la sobrepoblación la causa de esta emergencia climática, ¿no? Y la solución es el control de las capacidades reproductivas de las mujeres, el control y el poder sobre ellas, y también la penalización, la criminalización que esto implica, ¿no? Un poco, pues, que resuena casi a la caza de brujas. A mí esto también me parece muy conflictivo porque, por eso, ¿no? Porque estamos señalando a las mujeres y no a las macroempresas y no a los grandes responsables de la emergencia climática. Y sí, ¿no? Pues un poco eso. Muy bien, muchas gracias, María. Sí, yo Eva, sí, quería. me dejáis una... Sí, me he caído, o sea, un desastre yo con el móvil. Yo solo por apuntar, este fue uno de los debates que cuando yo estudiaba biología allí por el Pleistoceno superior, más apasionaban sobre la superpoblación. Fue la época, bueno, todos leíamos a los Ehrlich, y yo creo que no solo lo que decía María, que me parece acertadísimo, que es por qué no se señala a esas macroempresas, a ese capital transnacional que se ha dedicado a extraer los recursos y a dejarnos todo este problema después, sino además empezar a plantear, que esa es la parte más difícil y creo que es el gran reto de la batalla cultural, la redistribución y que esos recursos se puedan repartir, garantizando que se accede a todos los servicios públicos y tenemos los recursos suficientes para llevar una vida digna. El problema es que nos están planteando que lo que es intocable es este modelo de vida concreto basado en un consumo despilfarrador, generándonos constantemente necesidades que no tenemos, véase el último móvil de última generación, y una serie de cuestiones que son como no se pueden tocar. Es que a lo mejor el problema no es la superpoblación, sino el modelo económico y el modelo de consumo y la redistribución que tendremos que hacer. Pero eso, evidentemente, claro, quienes ponen este debate en la agenda más visible es lo que no pretenden tocar nunca. Y además que el modelo económico está muy vinculado también a la superproducción, al crecimiento también poblacional, ¿no? Yo creo que es un elemento central. Es que antes, la verdad es que te quedas sin tiempo, pero yo intentaba también ver esa corriente neomalthusiana de la extrema derecha de los años 70. Si a alguien le interesa, Harding, yo creo que es uno de los máximos exponentes, que definía el exceso de la población como la mayor amenaza para el medio ambiente y afirmaba que la causa de la sobrepoblación estaba primordialmente en el sur global, ¿no? Y claro, ¿qué había que hacer? Lo que había que hacer era, para preservar la integridad medioambiental, el mundo tendría que hacer una selección y condenar a la miseria a la gran parte de la humanidad, concretamente el sur global, y apoyar a una minoría. Por cierto, parece que ganaron esas ideas, ¿no? Porque al final es en cierta medida lo que hemos visto. Pero esto conecta muy bien, por ejemplo, con las lógicas excluyentes de la extrema derecha cuando Vox habla de la amenaza de la invasión, ¿no? Toda la lógica de la amenaza de la invasión, de la lógica del reemplazo, está muy vinculado a ¿qué queréis?
que entre África en Europa, ¿no? Y te ponen el mapa de África con el mapa europeo, ¿no? Está muy vinculado a todas estas lógicas neomalthusianas que yo creo que son muy, muy peligrosas y que evidentemente, como decía María, al final lo que hacen es señalar el dedo para no ver verdaderamente el problema que es el modelo económico que hay detrás, ¿no? Muchas gracias. Teníamos también bueno, es más un comentario que ha hecho Olga durante la intervención de Marta, Olga Conde, bueno, que creo que será compartida por todas las personas de la mesa, que decía que el ecologismo radical no solo surge de la primavera climática a la que se refería María de 2019 con Extinction Rebellion y Juventud por el Clima, sino que hay un ecologismo radical que lleva peleando desde la lucha antinuclear y de día a día, y aunque sí que es cierto que fue un momento importante de movilización de la juventud, ¿no? Yo creo que en ese sentido es totalmente compartido por las personas que están aquí, y probablemente sin esa valiosa herencia de un movimiento ecologista que ha probablemente estado en las décadas más duras para mantener ese movimiento ecologista, pues mucho de lo que hay hoy presente no podría estar. Entonces, teníamos también una segunda pregunta de Diana, pero que pasamos también al final de la lista para poder en otras voces. Entonces teníamos a Alberto Germán, que nos decía que el movimiento ecologista y la izquierda política ya conoce la necesidad del decrecimiento, pero sin embargo la población en general me temo que no. Señalaba hacia el apunte de que ahora sí que se conoce esa necesidad, que quizá hace 10, 12 años era más difícil de debate. Y nos planteaba, tenemos que ver cómo trabajamos el relato, transicionar de crecimiento por un mejor vivir, tiempo, cultura, ocio, cuidados. Creo que también es una cuestión que seguramente todas puedan abordar. ¿Quién se anima? Venga, pues es que hay poco que abordar. Creo que ese es el gran reto, que nos pongamos las pilas y sepamos cómo dar esa batalla cultural. Es que realmente el gran problema que tenemos es que el sentido común general no está en estas líneas decrecentistas. Igual es porque el término no es el apropiado, y cuando alguno que ya tiene muchísimas dificultades para llegar a fin de mes le dicen, y es que además ahora vamos a decrecer, pues claro, se lleva las manos a la cabeza y dice que eso ni de broma, y ahí en ese mar de fondo pues pescan ese sentido común, ¿no? Que me decía también antes Miguel, de que le decía a Vox, es que hombre, no exprimamos más a los que ya están sosteniendo el país y ya están bastante mal. Yo no sé si es una cuestión de término, de relato, pero desde luego es el gran reto que tenemos. Y tenemos que estar tan lejos de regañar, y yo soy una persona muy regañona, pero creo que tenemos que afinar muy bien y estar tan lejos de regañar como de pensar que al final todo son cuestiones que van a venir estructurales. Por eso lo decía antes en mi intervención. Es fundamental el cambio del sistema y desde luego van a tener que haber unas medidas estructurales fortísimas, y esa planificación ecológica, me encanta, Urbán, me la quedo, planificación ecológica de la economía. Pero por otra parte sí vamos a tener que empezar a concienciar a la gente de que va a tener que haber un cambio de usos y de consumos en la vida, y no lo podemos sortear. O sea, no podemos decirle a la gente que después de todo va a volver a vivir como antes de la crisis del 2008, por poner un ejemplo, ¿no? Que fue la época más desatada quizá del consumo, sino que eso no es posible, no es viable en este planeta, y por tanto no va a volver a ocurrir. ¿Cómo explicar eso sin que haya suicidios masivos y que la gente le dé un ataque de pánico? Pues no lo sé, es uno de los retos importantes. Y yo quería añadir que, bueno, es que totalmente en línea de lo que decía Eva, ¿no? No podemos castigar. Yo creo que es ya suficientemente difícil es seguir adelante cada día trabajando en la situación en la que estamos ahora mismo, como para encima señalar las conductas individuales de cada persona. O sea, nada más lejos de la realidad. O sea, creo que esa es la última dirección que tenemos que tomar. Creo que decrecer no va a ser fácil, ¿no? Pero que
tenemos que hacerlo fácil, que tenemos que hacerlo un proceso bueno, bonito o todo lo que se pueda y que tenemos que ir con la defensa de la salud mental por delante, que ahora mismo bastantes atentados contra la salud mental hay en general, ¿no? Pues en contexto de pandemia, en contexto de las crisis de los alquileres, un poco todo esto, pues genera muchísima inestabilidad. Pues yo creo que para que trabajar el relato de este cambio tenemos que ir con la salud mental por delante y con los cuidados por delante y con una defensa de la vida en un sentido positivo y en un sentido activo que no sea pues eso, pues ese castigo de es nuestra culpa y tenemos que cambiarlo y tenemos que cargar con esa culpa porque si no, no vamos a ningún sitio, ¿no? Sí, yo, por complementar, estando de acuerdo evidentemente con lo que han dicho Eva y María, yo simplemente creo que hay que evitar regañar a la gente, pero yo creo que hay que ser, o sea, hay que ser muy explícitos en que lo que estamos viviendo ahora es simplemente un ensayo general de lo que puede venir. Yo creo que el escenario también del colapso, ¿sabes? Tiene que ser claro, y eso con todo el dramatismo, ¿sabes? Pero también con todo el optimismo, ¿no? De que también requiere la situación actual, ¿no? O sea, podemos decir que la situación es tan grave que no nos permite ser pesimistas, ¿no? Pero yo creo que hay que explicar adecuadamente esa situación, explicar qué conlleva, y yo creo que hay que plantear medidas, bueno, pues yo hablaría de un programa de transición ecosocialista. ¿Sabes? Medidas que la gente pueda entender, que supongan decrecer, porque hay que decrecer, pero que supongan sobre todo decrecer para una minoría y a lo mejor ganar conquistas sociales para una mayoría, para poder vivir bien, ¿no? Y yo creo que nuestra meta debe ser vivir bien, ¿no? Yo me quedo con eso que decía María de Jauría, ¿no? Vivir será la tumba del fascismo. Bueno, pues vivir bien, ¿no? Será la tumba del fascismo. ¿Y cómo hacemos eso? Tanuro decía, y yo me quedo con esto, Tanuro hablaba de que no hay mejor consigna ecologista y ecosocialista en este momento que trabajar menos para trabajar todas en todos los trabajos repartiendo la riqueza. Yo creo que ese elemento, o sea, esta consigna conjuga en cierta medida un programa de transición decrecentista para el momento en el que nos encontramos, porque conlleva una reorganización social, una reorganización productiva y una reorganización del tiempo, que es un elemento central. Vas a poder consumir menos, pero vas a tener más tiempo para vivir. Y yo creo que esa cuestión es suficiente. La lucha por el tiempo, de ahí nace el socialismo, en cierta medida. Recuperar nuestro tiempo. Pues el ecosocialismo tiene que tener en recuperar nuestro tiempo y nuestra vida un elemento central. Y yo creo que ahí pues, hay ciertos elementos que se pueden conjugar y además que creo que chocan muy bien en una alternativa a la extrema derecha, ¿no? En donde, y con esto termino, podamos recuperar esa lógica que describe bien Marx, ¿no? en sus textos, el joven Marx, sobre el robo de leña, ¿no? El gran antagonismo entre la propiedad privada y los bienes comunes. Para poder decrecer, para poder recuperar la vida, nos vamos a tener que meter en el templo del sacrosanto derecho a la propiedad privada y eliminar la palabra derecho a la propiedad privada. Si no nos metemos en la propiedad privada, y ahí entra vacunas, ahí entra todo, todo. Si no nos metemos ahí, yo creo que y hay que entrar con cuestiones concretas, yo no solo con lo macro. Pero bueno, sería un debate, si la PAC daba para 2 semanas de debates, esto ya
llevamos 200 años debatiendo sobre ello, ¿no? En cierta... Muchas gracias. Continuamos con una pregunta dirigida explícitamente a María, de Pedro Santisteve, que preguntaba cómo se puede conseguir que el ecofeminismo vaya permeando al conjunto de los movimientos sociales. Uf. Bueno, pues yo creo que esa es como un poco parte de la tarea central, ¿no? También creo que, o sea, tampoco creo que exista como una estrategia clara, ¿no? De hay que hacer este paso y luego este otro, ¿no? Como que precisamente se trata como de construir ese camino. Y creo que algo que es clave es un poco pues este discurso sumergido en el ecologismo, en el feminismo, pero también en otros, prácticamente en todos los movimientos sociales de la izquierda, ¿no? Que es pues esta defensa de la vida, pero de una buena vida. Pues lo mismo con el antirracismo, y también creo que la cuestión de que sean como unas líneas tan profundas y tan radicales como hablaba un poco al principio, ¿no? que supongan un cuestionamiento total del sistema es un elemento súper importante, porque es una oportunidad para el resto de movimientos sociales también, ¿no? Es como el ecofeminismo nos está señalando la necesidad del cambio, y todos los movimientos sociales están pidiendo un cambio, ¿no? En otras direcciones o en la misma dirección incluso, pero un poco pues eso, ¿no? Pues yo creo que el cuestionamiento total y esta necesidad de cambio son aportes súper importantes que hace el contexto de movilización ecofeminista al resto de movimientos, ya sea movimiento por la vivienda, movimiento anticarcelario, movimientos, bueno, la lista es infinita, ¿no? Y creo que sí o sí esta relación tiene que ser recíproca, no puede ser un, sí, venga, veniros todas al ecofeminismo, ¿no? y ya está, sino que el ecofeminismo aporta a esos movimientos de la misma forma que esos movimientos aportan al movimiento ecofeminista, al discurso ecofeminista, pues valorando todas las posibilidades de vida, todas las amenazas a la vida de las personas, pues un poco eso, ¿no? Tiene que ser un ecofeminismo de clase, no podemos aceptar ningún otro ecofeminismo. Pero vamos, que estrategias para eso no hay ninguna clara. Vale, muchísimas gracias. Continuamos con una pregunta que nos plantea Ana, que nos dice, ¿creéis que se puede plantear realizar la transición ecológica desde el ámbito nacional o regional? Y comenta que le resulta muy difícil imaginar cómo se puede hacer si no es coordinando movimientos a nivel global. Creo que también cualquiera de las tres ponentes puede intervenir. Venga, que no se diga. Ahí, a romper el hielo, me toca siempre. A ver, yo creo que es importante las iniciativas a nivel local y a nivel regional, pero también por ir construyendo ese relato al que antes preguntaba cómo poder hacerlo, el aterrizar las medidas en lo concreto, en que la gente las vea, en que puedan ser consciente de que sus acciones tienen un impacto sobre su territorio, yo creo que es importante. Es importante casi a nivel pedagógico, pero ahora mismo es que estamos necesitando construir esta nueva pedagogía de transición ecosocial y enseñarnos a vivir en el nuevo escenario al que estamos abocados. Y bueno, no solo enseñarnos a vivir, sino empezar a diseñar cómo será ese nuevo escenario. Pero desde luego esto tendría que ser algo que se tomara muchísimo más en serio, iba a decir todos los países, las organizaciones internacionales y demás, pero bueno, creo que igual no están en ese escenario, pero desde luego, por lo menos sí, los movimientos de cada uno de esos países, coordinar mucho más las acciones, yo creo que sería fundamental y ponerlo mucho más en agenda y establecer de alguna manera una alianza mucho más clara y que visibilice precisamente las luchas de ese genérico sur. No quiero decir que desde los movimientos ecologistas o desde la izquierda transformadora no se está haciendo, pero hacer un refuerzo mucho mayor y que se vea mucho más clara la alianza de que nos jugamos en todos los países, sobre todo para frenar ese
esa derecha autoritaria de la que hablaba Miguel antes, que va a ir con el discurso de las fronteras para que aquí el cambio climático no va a ocurrir, porque tengo unas fronteras impermeables. No, hacer ver a la gente entender que cualquier cosa que pase en cualquier país del mundo y en cualquier territorio va a tener un impacto clarísimo en tu propia vida. Yo quería añadir que sí, que es una cuestión súper importante y que totalmente de acuerdo en que es que la organización del mundo de forma global ha complicado todo, vamos, ¿no? Es como lo hace todo muchísimo más complejo, pero precisamente también veo muy necesario, o sea, yo creo que si no hay movimientos locales es imposible la coordinación a nivel global. O sea, que aquí la organización local, regional, nacional es fundamental, porque si no, a nivel global, ¿qué coordinas, no? ¿Coordinas seres atomizados o...? No, no, o sea, para mí eso es fundamental y también como valorar que debido a que cada persona, a cada grupo, cada territorio, pues tiene unas necesidades distintas, también tienen unos lenguajes distintos, pues esto dificulta muchísimo esta organización a nivel global. ¿Que es fundamental? Sí, pero que no podemos pretender que todo se organice desde ahí, sino que también puede ser como desde abajo hacia arriba. Vamos, es muy importante que tenga como esta dirección de abajo hacia arriba y que a la hora de relacionarnos con los otros movimientos o las otras posiciones dentro del mundo, tenemos que tener en cuenta que aunque sí que tenemos horizontes comunes, no tenemos por qué compartir las mismas necesidades o el mismo contexto, sobre todo, ni los mismos lenguajes, y que esto también, aparte de dificultar todavía más esta tarea de coordinación, es algo muy bonito, pero fundamental a la hora de organizarse. Ya lo han dicho todo, yo no iba a tomar la palabra. O sea... Vale, vale. Vale, pues voy a seleccionar la última pregunta ya y cerramos. Voy a coger la segunda pregunta que había hecho Diana Murillo y le pido disculpas a Feisa, que también tiene una segunda pregunta, pero si no quizás nos alargamos mucho y también había personas con responsabilidades de cuidados. Entonces nos decía Diana que ya se ha dicho que en la España rural cada vez cala más el discurso de Vox. En cambio, la izquierda sigue siendo vista como urbanita. ¿Qué estrategias creéis que debería adoptar la izquierda frente a esta situación? Qué melonazo. Pero no, es un tema estupendo. A ver, yo creo que tenemos que tener mucho cuidado con tampoco darles más importancia y más representación de la que tienen. Sí que es cierto que en alguna medida algo sí está calando y en determinados sectores del rural el discurso de Vox ha podido tener cierta implantación, pero tampoco creo que el rural sea un todo homogéneo. Hay municipios muy rurales, incluso en algunos casos con una componente cultural que podríamos denominar ciertamente conservadora, pero que sin embargo en absoluto ha calado el discurso y se enfrentan las posiciones de Vox organizándose de otra manera. No es por casualidad que hace 2 años, cuando en el rural las movilizaciones del 8M eran prácticamente inexistentes, sobre todo en los municipios más pequeños, empezó a haber un movimiento muy fuerte feminista que nace precisamente del rural. Los movimientos que están enfrentando también la extracción de recursos, oponiéndose a la minería, oponiéndose a los grandes macroproyectos, están saliendo del rural. Yo creo que no es tan homogéneo, creo que a mí por lo menos me queda mucho que estudiar y mucho que reflexionar sobre cómo se está conformando y caracterizando el rural español, pero creo que le estamos dando un poder a Vox que no tiene. Creo que se están haciendo cosas muy interesantes culturalmente incluso en las zonas, podríamos decir, las periferias territoriales de nuestro país y entre ellas las zonas rurales,
que yo creo que nos pueden sorprender. Y no quiero tocar el tema electoral, porque eso sí que es un melonar, pero luego no todo el rural ha sido tan homogéneo ni tan volcado. Yo creo que hay que dar una oportunidad, y lo que sí que es cierto es que las políticas tradicionales de la izquierda hemos sido profundamente, los discursos profundamente urbanitas. Y creo que poco a poco se están interiorizando que lo que te puede servir en un territorio no tiene por qué ser, como decía María antes, el mismo lenguaje, ni la misma situación, ni las mismas oportunidades que en otro, y que lo tenemos que ir incorporando mucho más y entender que el país tiene la gran brecha territorial que tiene es la brecha rural-urbana. Esas periferias no se las ha tratado o no se les ha dado voz, mejor que no se las ha tratado, no se les ha dado la voz que requerían. Vale, muchas gracias. No sé si Miguel o María querían aportar algo, o si no, podéis hacer ya quizá unos comentarios de cierre. No, a ver, solo por muy brevemente, o sea, yo creo que no se puede responder adecuadamente a esta pregunta porque requiere muchos elementos en tan poco tiempo. Yo creo que sí que hay un interés explícito de aparecer por parte no de Vox, sino del conjunto de las extremas derechas, en cierta medida con lo rural, ¿no? O sea, en donde hay un intento de vincular lo rural al apego con la tierra, con la tradición, con la patria, ¿no? O sea, incluso en términos un poco folclóricos y conservacionistas, ¿no? Conservacionistas, y que tiene un elemento en el Estado español, con el caso de Vox, muy vinculado a reivindicar ciertas libertades o tradiciones de lo rural, ya sea la caza, pero que no es algo exclusivamente español. O sea, lo vemos en Francia también, con el Frente Nacional. Incluso ciertas tradiciones vinculadas también con el tema de los toros, con una serie de elementos que intentan buscarlo como esencia de la reafirmación nacional, ¿no? Que se encuentra más en lo rural que en la ciudad cosmopolita, multicultural y demás. Ese sería el marco que intenta construir la extrema derecha. Yo creo que la izquierda no hacemos gran cosa, evidentemente, para combatirlo, todo hay que decirlo, ¿sabes? Porque a veces yo creo que como que nos da una cierta pereza trabajar códigos distintos a los que utilizamos, porque tú no puedes trabajar lo rural con los mismos códigos con los que te organizas y trabajas en la ciudad, y eso es así, y yo creo que muy pocas veces hablamos y emprendemos la transición ecológica desde un punto de vista desde lo rural y poniendo en valor lo rural, no solo con el movimiento neorrural, también muy francés, por cierto, sino con el tema de los derechos, ¿no? O sea, cómo podemos la interconexión dentro de lo rural, el tema del transporte público dentro de lo rural que ha sido totalmente desmantelado, o sea, digo, en el Estado español, ¿no? Cómo yo recuerdo, una anécdota, pero cuando hicimos el plan, el proyecto de ley universitaria alternativo a la LOU, estamos hablando del 2000, hicimos una propuesta de deslocalización de las universidades, ¿sabes? Ruralmente, también en espacios rurales, como una forma de fijar población y de construir también unas dinámicas distintas en lo territorial, ¿no? Muy pocas veces, yo lo recuerdo solo una vez en el tema, muy pocas veces hemos pensado también el conflicto territorial dentro de lo rural y dentro de una posición que permite también repensar esa transición ecosocial en donde va a jugar un papel fundamental. Y yo no creo que el mundo de lo rural esté condicionado o
esté cooptado por la extrema derecha, ¿no? Pero sí es verdad que hay sectores de lo rural muy vinculados también muchas veces con el agronegocio que tienen más altavoz que otros, ¿sabes? Y eso sí que están muy vinculados con la extrema derecha porque les va su negocio en gran medida en ello, el vincularse con esta extrema derecha. Yo quería destacar uno de los comentarios que ha salido en el chat de Zazu, que dice que lo primero es empezar a tratar el mundo rural como sujeto con sus propios procesos y contradicciones, y que hay que huir de los binomios y comprender la dimensión cultural, ¿no? Y que además, que yo creo que en el caso de Aragón o en el caso de Zaragoza, que Zaragoza no es una ciudad gigante, ¿no? Que no es Londres, no es Madrid, no son ciudades que tengan una desconexión completa con lo rural, sino que ya no solo la ciudad como tal, sino las personas, todo el mundo, casi todo el mundo tiene cierta cercanía con la ruralidad, ¿no? No necesariamente tu familia tiene por qué ser de un pueblo, pero sí que existe como esa cercanía y esa conexión que en otros lugares no existe. Entonces creo que eso es un punto muy positivo porque nos permite acercarnos a lo rural, incluso ser lo rural de formas distintas a los casos de ciudades muchísimo más grandes con una desvinculación pues casi completa del mundo rural. Y a la hora de organizarse y de establecer relaciones como movimientos con lo rural, creo que es clave no, o sea, establecer como una comunicación y una escucha activa, ¿no? Pues eso, lo que decían, ¿no? Empezar a tratar al mundo rural como sujeto, pero como sujeto activo, no como los pueblos. Ya está, ¿no? Pues es un poco pues, ese cambio de relación que implica cuestionar un poco esa jerarquía de las personas que viven en las ciudades sobre las personas que viven en los pueblos y de las ciudades como tal sobre los pueblos. Vale, muchísimas gracias. Pues bueno, esa era la última pregunta que habíamos cogido para hoy. Muchísimas gracias a todas las personas que han participado, que nos han estado viendo. También muchísimas gracias a María, Miguel y Eva. No sé si tenéis algún mini comentario que os haya quedado en el tintero. Os doy unos minisegundos para ello. Si no hay nada. Para que no rompa siempre Eva el fuego, simplemente se nos ha quedado muchísimas cosas en el tintero, como no podía ser de otra forma, pero simplemente dar las gracias por este tipo de espacios y lo que demuestra, yo creo que tanta gente también participara, preguntara y demás, es que son útiles. Y yo creo que eso es una buena lección. Yo suelo decir que es más mil a lo que ha dicho Miguel, que una maravilla la sesión, que bueno, me parece que se aprende mucho con estas reflexiones, que si haya tanta gente interesada, dice que vais por la senda correcta. Así que nada, enhorabuena por las jornadas. Y yo pues parecido, ¿no? Agradecer a las personas que lo han estado viendo, que ojalá por otro lado que hubiera sido presencial y vernos las caras, y agradecer pues a Miguel y a Eva que ha aprendido un montón en este rato con vosotras. Y eso, que muchas gracias. Muy bien, pues muchas gracias de nuevo. Recordamos que esta era la segunda sesión del ciclo y mañana hay una tercera sesión del ciclo de Antifascismos Hoy, Cuidar la Vida frente a la extrema derecha, que recorrerá una ciudad vivible para todas sus vecinas y vecinos, con la participación de personas del colectivo de trabajadoras de Hogar de Zaragoza, trabajadoras sociales de entidades que gestionan programas de emancipación para menores y el presidente de la Asociación de Inmigrantes Senegaleses para Aragón. Si todavía no lo habéis hecho, estáis a tiempo de inscribiros. Y de nuevo, muchas gracias a todos por participar y muchas gracias